Saludos jóvenes estudiantes. El día de hoy vamos a reforzar el contenido sobre propiedades básicas de los logaritmos. Como logran observar, el problema nos dice calcule los valores de los siguientes logaritmos. Tenemos logaritmo de base 10 de 10 elevado a la potencia 5. Tenemos también logaritmo de base 2 de 1. Y también tenemos logaritmo de base 3 de 3. Recordemos por definición que si tenemos logaritmo de base A del argumento m, esto es igual al logaritmo. Si y solo si el argumento es igual a la base elevada al logaritmo. Por lo tanto, como logran observar acá, tenemos logaritmo de base 10 de 10 elevado a la potencia 5. Esto va a ser igual a 5. ¿Por qué? Porque la propiedad nos dice que si A es mayor a 0 y A es diferente de 1, entonces se cumple. Logaritmo de base A de A elevado a la P va a ser igual a P. ¿Qué nos quiere decir? Si tenemos la misma base y el mismo argumento, va a ser igual al exponente. En el siguiente caso tenemos logaritmo de base 2 de 1. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos logaritmo de base 2 de 1, esto va a ser igual a 0. ¿Qué nos quiere decir la propiedad? Si tenemos logaritmo de base A del argumento 1, esto siempre va a ser igual a 0. Y tenemos el inciso 6, logaritmo de base 3 de 3. Por lo tanto, al tener logaritmo de base 3 de 3, esto quiere decir que va a ser igual a 1. La propiedad nos dice que si tenemos la misma base y el mismo argumento, va a ser igual solamente a la unidad. ¿Por qué? Porque no tenemos exponente. En el ejemplo, como logran observar, tenemos logaritmo de base 6 de 36. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a descomponer el argumento en función de mi base, de tal forma que nos queda logaritmo de base 6 de 6 al cuadrado. Una vez que nosotros ya descomponemos el argumento en función de mi base, tenemos la misma base, el mismo argumento, esto va a ser igual al exponente, en este caso el número 2. Y en el otro tenemos logaritmo de base 2 de 1/4. Vamos a descomponer este 1/4 en función de la base de 2. Primeramente aplicamos propiedades de potencia. Logaritmo de base 2 de 1 sobre 2 al cuadrado. ¿Qué hicimos? Fue descomponer el número 4. Ahora vamos a aplicar también propiedades de potencia y nos va a quedar logaritmo de base 2 de 2 elevado a la menos 2. Por lo tanto, tenemos la misma base, el mismo argumento. Esto va a ser igual a mi exponente, en este caso, menos 2. En pantalla aparecerá un ejercicio que ustedes van a desarrollar en sus hogares. Con ayuda del cuaderno de actividades, la página 12, van a encontrar el valor de cada uno de los siguientes logaritmos. Me despido de ustedes, jóvenes estudiantes. Nos vemos en el próximo reforzamiento escolar.